Hola amigos tucumanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Hola Salud Tucumán. Esta es la forma fácil de entender la medicina. Esta es la forma en que queremos llegar a ustedes para que ustedes tengan la mejor información del mundo médico, para que usted sepa quiénes son los profesionales más destacados de la provincia de Tucumán, para que usted entienda cuál es la tecnología que hoy dispone muy cerca de su casa y para qué sirve. Esto es Hola Salud Tucumán. Bienvenidos y comenzamos. Este paciente es un paciente que tiene una patología muy avanzada, varicosa en la pierna, pero que además tiene algunos impedimentos como para operarse. Eso no quiere decir que nosotros debamos dejar esta enfermedad librada al azar cuando sabemos que tiene todas las condiciones como para terminar en una úlcera gigante en la pierna. Entonces, un buen recurso, muy buen recurso, es realizar la escleroterapia, el tratamiento con escleroterapia. En este caso vamos a hacer el tratamiento de la vena safena que está enferma y luego el tratamiento con espuma de las varices colaterales. En realidad, la espuma es la forma en que se inyecta el medicamento que usamos para tratar las varices. Generalmente son detergentes y eso permite transformarlo de la forma líquida en una espuma que va a permitir que su acción sea mucho más potenciada y que además se distribuya mucho mejor por el ramillete de varices sin necesidad de pinchar tantas veces. Haciendo pasar el líquido e imprimiendo energía, esta es una forma muy sencilla de realizar el tratamiento, pasando el líquido varias veces entre estas dos jeringas a través de una llave que se llama llave de 3 vías. De esa manera, como ven, podemos fabricar una espuma del medicamento que en principio era líquido. Buscar la vena con el ecodoppler, la vena safena interna. Estamos perforando la vena y ahí en esa vena vamos a inyectar la espuma. Esa imagen blanca que se ve ahí es la espuma que está dentro de la vena safena. Es un procedimiento bastante sencillo y muy bien tolerado por los pacientes. Muy bien tolerado por los pacientes. Que este era el punto donde se unía con la vena safena y generaba todo este ramillete de varices. Es por eso que yo voy a inyectar directamente en ese punto. Ya el procedimiento es mucho más sencillo. Inyectamos directamente a través del catéter y vamos llenando todo el árbol venoso que hay en la pierna. Ese color rosado es el que tiene que tomar. Implica que están inyectadas todas las varices. Todos conocemos que el colágeno es una proteína natural de la piel, la cual nos brinda el soporte a nuestra piel y nos mantiene la firmeza. Esta proteína va disminuyendo a medida que vamos envejeciendo. Es por eso que a los 20 años tenemos esa piel firme, luminosa, con rasgos bien definidos.
pero a partir de los aproximadamente 30 años, esa proteína, que es el colágeno, el cual está formado por una célula que es el fibroblasto, va disminuyendo en un 1% anual. Esto se le aumenta, obviamente, si tenemos una mala alimentación, si tenemos la exposición solar de manera inadecuada y excesiva, si fumamos, si tenemos un estrés importante, el cual puede llegar a una pérdida del 1,5 a un 2% anual. Y es ahí donde empezamos a ver signos de un envejecimiento, porque empiezan a aparecer las pequeñas arruguitas, esa luminosidad que teníamos a los 20 años, que prácticamente no necesitamos ocultarla a nuestra piel con maquillaje, comenzamos a maquillarnos un poquitito más. Existen, dentro de lo que es la medicina estética, realzar y estimular a esa célula que es el fibroblasto para formar nuevamente colágeno. Eso se denomina neocolagénesis, es la formación de un colágeno nuevo. Bueno, y ahí entra el término de bioestimulación facial. ¿Qué quiere decir bioestimulación facial? Es introducir una sustancia o por medio de aparatología para la formación de un colágeno nuevo. Que podemos empezar a hacerlo de manera preventiva a partir de los 30 años. Y por otro lado vamos a ir aumentando esas técnicas o esos métodos a medida que vamos envejeciendo. Una de las técnicas para bioestimular es la hidroxiapatita de calcio, la cual es una sustancia muy similar a lo que es el ácido hialurónico. También se lo utiliza como relleno para ir devolviendo el óvalo facial o el contorno facial que vamos perdiendo, pero en este caso la vamos a utilizar como bioestimulante. Es decir, que vamos a introducir un método sencillo, el cual no nos lleva más de 30 minutos en el consultorio y podemos salir y hacer nuestras actividades de manera normal. Es decir, no debemos suspender, como todo lo que hace la medicina estética, que el paciente no debe suspender sus actividades. Sí, como siempre les digo, tener algunos recaudos o cuidados posteriores al tratamiento, pero podemos seguir una vida normal. Esto se hace una vez al mes como bioestimulante. Como yo les decía, se hace con una anestesia local, no necesitamos ni dormir, ni anestesiar, ni sedar al paciente, y se va a ir haciendo una vez al mes y se hacen entre 3 o 4 aplicaciones. Esto puede ir combinado con otras terapias, como es una radiofrecuencia, un láser, la mesoterapia francesa, que ya me habrán escuchado en otros programas mencionarla, que es la que va a ir aportando lo que es nutrientes y un ácido hialurónico de hidratación. Y obviamente, a los que me conocen, que me encanta, es el plasma rico en plaqueta. Todas estas terapias lo que van a hacer es bioestimular, es regenerar un nuevo colágeno y mantenernos esa piel firme, luminosa y mucho más joven a medida que van pasando los años, sin cambiar nuestra fisonomía, sin cambiar nuestros rasgos faciales. Como siempre lo digo, es importante hacer un buen diagnóstico, para eso nosotros las esperamos acá en EIM, Centro de Medicina Estética, para hacer un diagnóstico, una evaluación y una planificación de cuál sería el tratamiento correcto de acuerdo a lo que querés lograr y a lo que nosotros diagnosticamos. Lo más importante es la constancia, como yo siempre les digo, tener una buena alimentación, realizar una actividad física para reducir el estrés, tener una buena higiene del sueño, es decir, tratar de descansar por lo menos entre 6 a 8 horas diarias
y tener una vida relativamente ordenada. Sé que es muy difícil en estos días, pero tenemos que tratar porque todo se refleja en nuestro rostro. En este segmento vamos a hablar sobre cardiología. La cardiología, tal como su palabra lo indica, cardio tiene que ver con el mundo del corazón, pero también de las venas y arterias, con el sistema que le lleva sangre a todo el cuerpo a través de esa gran bomba que es el corazón. Hoy estamos en compañía del doctor Félix Albano, y el doctor Félix Albano es integrante del ITEC, del Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón, que funciona aquí mismo en Tucumán, y que es una de las instituciones más prestigiosas que hay en la provincia. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el marcapasos. ¿Quiénes son las personas que necesitan de un marcapasos? ¿Qué es un marcapasos? ¿Cómo funciona? ¿Es de vital importancia este aparatito? ¿Cuál ha sido la evolución durante los años y qué es lo último que hoy se conoce respecto a los marcapasos? El doctor Félix Albanos, desde el ITEC, Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. El marcapaso, acá tenemos un marcapaso, este es un poco más grande porque tiene otra función, pero un marcapaso es más o menos algo así. Este es el generador, el marcapaso consta de lo que es un generador y un cable. El cable hay marcapasos que son unicamerales, es decir, que tiene un solo cable. Bicameral tiene 2 cables o tricameral tiene 3 cables. Normalmente para el problema de la bradicardia solamente se encuentra el uni o bicameral, es decir, 1 o 2 cables. Eso el generador normalmente por una incisión y por debajo de la piel se lo coloca debajo de la piel, un cablecito que sale y va a la parte del ventrículo y tiene la capacidad y la propiedad de reconocer cuántos latidos tiene uno. Si uno tiene menos de los latidos que tiene que tener, este generador funciona. Es muy importante, es decir, históricamente es uno de los mejores inventos del siglo XX. Esto salva muchas vidas, porque a veces uno puede tener síntomas leves o síntomas severos. El síntoma severo es la pérdida del conocimiento, es el síncope que uno conoce, que es un síntoma signo, no es una enfermedad, pero es un síntoma signo que uno ve que tiene el síncope. El marcapaso sirve para eso, para marcar el paso en forma artificial y ayudándole, digamos, a todo ese sistema de conducción para funcionar bien. Una vez que se coloca un marcapaso puede tener una vida aproximadamente de 7, 8, 9, 10 años, según el uso, según la característica de cada uno. En un marcapaso lo que hay que hacer es controlarlo. Uno lo controla periódicamente cada 6 meses. Al comienzo se hacían controles, digamos, con aparatos simples, con un imán, con un mini clinic. Después fue avanzando, ya tenemos programadores más grandes donde se programa, digamos, cuántas veces quiere que uno vaya a la frecuencia cardíaca. Y después actualmente, por ejemplo, hay algunos dispositivos que son domiciliarios y el control del aparato se lo hace en forma remota desde un consultorio. No se puede manejar todas las propiedades del marcapaso, pero muchas de las que se hacen en el consultorio se las puede manejar a distancia. Es, digamos, la última tecnología que nosotros la hacemos. En este bloque vamos a hablar sobre urología y en la ciudad de Tucumán existe el CUR. El CUR es el Centro Urológico Rasguido, un centro urológico muy importante en la ciudad de Tucumán
que está compuesta por una serie de médicos, por varios médicos, entre ellos la familia del doctor Ricardo Rasguido. Hoy estaremos junto al doctor Alejo Rasguido, quien es uno de los integrantes de esta institución, y vamos a hablar sobre una patología muy importante, agrandamiento de la próstata, un problema que se produce en los hombres y le diría que prácticamente en la totalidad de los hombres en edades adultas se produce este problema. Vamos a ver por qué es que se agranda la próstata, de qué forma es que se manifiesta en el cuerpo humano y una persona puede sospechar que está ante este problema. El doctor Alejo Rasguido, desde el Centro Urológico Rasguido en la ciudad de Tucumán. La displasia prostática benigna es el crecimiento bueno, por así decirlo, de la próstata. La glándula esta se encuentra situada entre la vejiga y el conducto por donde sale la orina, que se llama uretra. Pero cuando comienza a crecer, comienza a hacerlo más estrecho el conducto, generando síntomas urinarios bajos que se llaman, con dificultades de las mismas. La glándula prostática se alimenta de la testosterona y que genera el crecimiento con el paso del tiempo. Pacientes mayores de 45, 50 años ya comienzan a sufrir las consecuencias de este agrandamiento. Las causas pueden deberse a muchos factores. Si bien no está establecido específicamente alguna medicación o alguna alimentación o estilo de vida, se sabe que las comidas ricas en grasa, los pacientes con síndromes metabólicos, o sea, con obesidad, con alteraciones hormonales, y dietas ricas en grasa, el consumo excesivo de alcohol, café y irritantes genera que la próstata tenga su agrandamiento y sus dificultades. El paso siguiente, obviamente ya estamos hablando de la cirugía, ¿bien? Pero actualmente salió al mercado una nueva medicación que se llama silodocina, y esta medicación lo que ayuda es a contrarrestar los síntomas que pueden dar la tamsulosin, porque la tamsulosin se usaba mucho como alfa bloqueante que lo usan los cardiólogos para bajar la presión. Entonces ciertos pacientes que tomaban la medicación le baja la presión, puede sentir mareo y no adaptarse a esta. Entonces actualmente esta nueva droga lo que hace es, al venir en 2 dosis, se puede usar la de 4 miligramos y así el paciente no le genera los síntomas esos de malestar, de mareo y hasta muchas veces desmayos con golpe de cabeza por la medicación, obviamente. Bien. Ya cuando continúa el agrandamiento prostático y ya se vuelve un poco resistente a la medicación, la vejiga comienza con una lucha para vencer la obstrucción del agrandamiento de la próstata. Esa lucha genera que el músculo de la vejiga sufra una hipertrofia, generando así dificultades a futuro, que actualmente ya en las nuevas guías ya están recomendando tener un poquitito conductas más agresivas hacia la próstata por los daños a futuro que le puede generar hacia la vejiga. Bien, esos daños muchas veces llegan a ser irreversibles porque la vejiga se infla como un globo y al tiempo, cuando vamos a buscarle la solución a la próstata y desinflamos ese globo, no tiene la fuerza para contraerse. Entonces el paciente, si bien quedó desobstruido, pero la vejiga no tiene la fuerza para la evacuación. Y por último, el paso ya definitivo para el paciente es la cirugía de la próstata. Cuando hay un agrandamiento prostático, no se la saca la próstata completamente. Lo único que se hace es desobstruirlo al conducto. La próstata completa se la saca solo cuando hay riesgo de cáncer o está certificado realmente el cáncer. Si no, se puede hacer o una cirugía abierta cuando son próstatas muy voluminosas, pero si no, actualmente nosotros estamos desarrollando la cirugía endoscópica bipolar, que se entra por el conducto por donde el paciente orina con una cámara y con vaporizaciones prostáticas y un ansa, que es una especie de alambre finito, se va recortando y desobstruyendo el conducto. Así se sacan esos chips, esos pedacitos de próstata y lo mandamos a biopsia. El paciente queda con sonda vesical un par de días y a partir de ahí se le retira con la sonda para que el paciente pueda orinar ya voluntariamente. Ya con la biopsia uno ya define
o descarta si hay o no hay riesgo de que esa próstata haya tenido alguna lesión. Bien, y el estilo de vida del paciente ya se vuelve completamente normal sin necesidad de recurrir a medicamentos. Vamos a hablar ahora de artroscopía de rodilla. Que la artroscopía de rodilla es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que implica hacer una pequeña incisión de menos de 1 centímetro a nivel de la rodilla, donde uno puede insertar una cámara digital específica para este procedimiento, donde uno puede visualizar todas las estructuras internas de la rodilla y, llegado el caso de haber alguna lesión, uno puede tratar las mismas. Uno visualiza toda esa lesión a través de un monitor de alta definición, con lo cual sigue siendo todo mínimamente invasivo y de rápida recuperación para el paciente. Con la artroscopía uno puede realizar y evaluar lo que son las estructuras meniscales, que cuando uno ve una lesión del menisco, uno puede insertar un instrumental específico y sacar ese pedacito de menisco que esté molestando, y de esa forma mejora mucho la sintomatología de lo que llaman los síndromes meniscales. Y, llegado el caso que la patología meniscal lo permita, se puede llegar a hacer suturas meniscales para volver a insertar en su lugar el menisco sin necesidad de tener que sacarlo. Eso depende de cada patología, o sea, depende de cada tipo de lesión del menisco. Otro tipo de patología que podemos tratar con la artroscopía es lo que son las reparaciones con plásticas ligamentarias del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior. Otra patología que uno puede tratar con la artroscopía es lo que son las plásticas ligamentarias o reparaciones del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior. Cómo se realiza es tomando un injerto del ligamento de la propia rodilla del paciente, en el cual uno retira el ligamento, lo inserta vía artroscópica a la rodilla y uno lo fija con un medio de fijación a nivel del fémur y otro medio de fijación a nivel de la tibia, y de esa forma uno restaura la anatomía y restaura la estabilidad que se perdió con la ruptura previa del ligamento cruzado, tanto posterior como el anterior. Otro tipo de patologías que uno puede tratar con artroscopía son lo que son las lesiones tacondrales, que son las lesiones del cartílago. También se pueden tratar otras patologías que se llaman ratas interarticulares, que son cuerpos libres que están dentro de la rodilla, que uno los puede tomar y sacarlos y de esa forma evitar una lesión por cuerpos libres que se encuentran dentro de la rodilla. Otro tipo de patología que también se puede tratar es el quitar el exceso de tejido sinovial inflamatorio a nivel de la rodilla, y de esa forma, al sacar el tejido inflamatorio, suele también mejorar lo que es la parte del dolor producto de estas lesiones. La artroscopía tiene riesgos bajísimos de complicaciones. Gracias a Dios es un procedimiento muy seguro, pero como todo procedimiento quirúrgico, existen riesgos como son las infecciones, que son bajísimas, y las trombosis, que son pequeños coagulitos que se pueden formar postoperatoriamente. Pero uno toma todos los recaudos habidos por haber para evitar este tipo de complicaciones, ya sea con antibióticos, con venda elástica o con anticoagulantes, para de esa forma evitar este tipo de complicaciones que, vuelvo a repetir, son de muy baja frecuencia. La preparación previa para este tipo de procedimientos quirúrgicos, al ser un procedimiento ambulatorio, siempre se aconseja que venga con el paciente, con un familiar que lo ayude, cosa de cuando se retire con el familiar, y al ser un procedimiento ambulatorio el paciente ingresa caminando y se retira caminando del sanatorio, y como medidas previas se necesita simplemente el ayuno, los prequirúrgicos de análisis de sangre y electrocardiogramas normales, y se necesita evitar que el paciente tome medicaciones que producen anticoagulación como es la aspirina o antiplaquetarios como es la aspirina. El tipo de anestesia que se utiliza en este procedimiento es una anestesia local a nivel de la rodilla o una anestesia regional que se utiliza a nivel de la espalda, que se llama raquidia, que es el mismo procedimiento que se utiliza para las embarazadas en las cesáreas, por lo tanto es un procedimiento totalmente seguro. Por lo tanto, al no haber anestesia general, el paciente está despierto durante la cirugía, por lo cual el paciente, si desea una cuestión de confort, puede, como medidas postoperatorias de este tipo de procedimiento, al ser un procedimiento ambulatorio, lo único que se necesita es un analgésico, un antibiótico, un anticoagulante, un vendaje elástico, y normalmente no se necesita ningún tipo de muleta ni ningún tipo de ayuda como para ayudarse en el postoperatorio. En cuanto al retorno de la actividad laboral, en este tipo de procedimiento es muy rápido. O sea, normalmente una actividad laboral que implique una oficina o implique un trabajo liviano, realmente se realiza o se le permite al paciente a los 7 días del procedimiento aproximadamente,
Y si son trabajos más pesados o de mayor demanda física, generalmente ya se lo deja por lo menos 30 días sin volver a la actividad laboral. Eso también es muy relativo y depende de cada paciente cómo se lo va viendo el tema del retorno a la actividad normal. Y en cuanto a actividad deportiva, si la patología a tratar es una cuestión netamente meniscal, normalmente puede retomar las actividades deportivas a los 30 o 40 días. Ya cuando son ligamentos o alteraciones o patologías ligamentarias, como uno tuvo que hacer una plástica de reconstrucción ligamentaria, ya hay que ser un poco más prudente y el retorno a la actividad física deportiva implica hacerlo más o menos a los 6 meses. Igualmente, el paciente antes de eso ya retoma actividades físicas a través de la rehabilitación y a través de ejercicios, pero sin actividad física de contacto, actividad deportiva de contacto. Amigos de Tucumán, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana en el mismo día y horario. Un nuevo encuentro junto a nuestros profesionales médicos. Hola Salud Tucumán. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.